vamos a estar mirando este pasaje, ¿verdad? De Jueces capítulo 11 y el verso 32 al 40, que nos habla de este hermoso testimonio y enseñanza a la vez para nuestras vidas. La Biblia nos señala que en los días de los jueces, Dios llamó a un hombre llamado Gestés, le permitió levantarse, los hermanos le buscaron para que Jefté pudiera ir y peleara contra los amonitas, que eran enemigos de Israel. Y la palabra del Señor dice que el Señor le entregó a Jefté una grande y poderosa victoria, aplastante contra los amonitas. Y en este momento de euforia y de gozo de Jefté, ¿verdad? Por la victoria del Señor, cuando él ya se dispone a regresar a su casa, él entonces en el camino hace votos al Señor diciendo, cuando usted lee la historia, por así decirlo, de que acontece, dice que Jefté le dice al Señor que el primero que salga de su casa a recibirle será consagrado a Jehová todos los días de su vida. Y venía él con esta algarabía en su corazón, con esta alegría en sí, en su interior. Y cuando de momento, ¿verdad? Su hija, dice que era su única hija, sale a recibirle con alegría, con danza, con pandero, con las doncellas, ya que era la única que le esperaba en su casa, ¿verdad? Y ella, al enterarse de la victoria del Señor a través de la vida de su padre contra los amonitas, ella sale con regocijo a recibir a su padre que volvía de la batalla en una grande victoria. Entonces, cuando Gesté la ve, dice que se entristeció su corazón y le dice a su hija: hija mía, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, ¿verdad? Y entonces él le dice: porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y la chica entonces le dice: cumple a Jehová tu palabra, porque él ha dado venganza sobre tus enemigos y te ha dado una gran victoria. Solamente déjame ir a llorar mi virginidad. Y entonces dice la palabra que él le permitió que ella fuese. Y ella durante 2 meses, ¿verdad? Ella estuvo llorando en los montes, ¿verdad? Su virginidad juntamente a las demás doncellas que habían en su casa. Y pareciera que esto es una historia o un testimonio simple, pero en realidad es una enseñanza muy profunda que nos deja la palabra. Podríamos decir que Jefté hizo un pacto con Dios apresuradamente, que nos enseña a nosotros también a ser prudente en el momento de la algarabía, del gozo, del triunfo, de la bendición, a no soltar palabras que comprometan nuestra vida, nuestra existencia o nuestro entorno. Pero, ¿verdad? Podemos sacar muchas deducciones de la vida de Jefté. Pero lo más interesante es mirar en la actitud y la enseñanza que el Espíritu Santo quiere darnos a través de la hija de Jefté. Dice la palabra que ella sale con algarabía a recibirlo y se entera de esta noticia de que su padre la había consagrado para Dios todos los días de su vida. Y ella no se revela, sino que más bien honra la victoria del Señor y lo anima a su padre a cumplir la palabra que había dado al Señor. Y le pide solamente una cosa, como leímos en la palabra, que le permitiera llorar su virginidad. Y fue, dice la palabra, por los montes durante 2 meses. Y esto se marcó tanto la ciudad, marcó tanto a la gente de la ciudad, que todos los años subían las doncellas a llorar la virginidad de esta niña, de la hija de Jefté, por 4 días. Y es interesante mirar, ¿verdad?, lo que representa esta joven. Esta joven representa a la iglesia, ¿verdad?, que no tiene el fruto, que no logra su objetivo, que entiende que nace con un objetivo, que tiene un propósito. Representa a la iglesia que llora su virginidad, que llora su esterilidad, que no puede llevar a cabo todo lo que estaba programado para hacer.
Y realmente qué lindo es cuando nosotros podemos entender y cuando podemos buscar en Dios, ¿verdad? Ese consuelo y esa búsqueda de la presencia de Dios en estos días es cuando realmente aparece nuevamente la imagen de esta joven como iglesia. Una iglesia que se está muriendo, que está perdiendo su objetivo, una iglesia que no está cumpliendo el propósito por el cual Dios le ha llamado, la ha establecido en la tierra. La vida de muchos cristianos que han tomado una posición pasiva ante la adversidad que está viviendo la iglesia o el mundo entero. Pero realmente enfoquémonos en lo que es la función de la iglesia como tal. La iglesia es un ente, un organismo vivo, es un cuerpo que tiene un propósito, que es dar a luz los milagros del Señor, es dar a luz la salvación de las almas, es traer respuesta a las vidas. Pero cuando miramos esto en estos días, cómo la iglesia ha aceptado en la mayoría de ella, no toda gracia del Señor. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas, de hombres y de mujeres que han aceptado el hecho de que no se puede congregar y ya ha tomado un estado de pasividad en sus vidas. Y como no se puede congregar, no realiza ningún tipo de esfuerzo, no realiza ningún tipo de búsqueda externa al ir al culto. Es interesante ver cómo hay un dictamen de las autoridades diciendo la iglesia no puede hacer culto, no puede haber reuniones religiosas. Y la iglesia lo asume y lo toma tal cual como dice la autoridad y lo desarrolla fielmente. No se congrega porque hay sanciones, porque hay multa. Y entonces tiene eso como una excusa, ¿verdad? De una vida pasiva. Sin embargo, esa misma gente que pertenece a la iglesia del Señor, que no se puede congregar en un lugar donde por aforo no pueden haber más de 5 personas o 10 personas cuando se les autoriza, sí asisten esos mismos cristianos a los lugares de venta de alimentos o de lo que fuese, ¿verdad? A los supermercados, a los shopping, a comprar donde hay cientos y cientos de personas, ¿verdad? Y para ellos no existe la diferencia, no ve nada extraño. Que no se pueda congregar en un lugar donde pueden estar 5, pero sí van a un lugar donde hay cientos de personas. Pero lo interesante de esto es ver que la iglesia no reacciona, no toma una posición de búsqueda de la presencia de Dios en su casa, lamentando que no se pueda congregar. Y entonces encontramos esto, ¿verdad?, de la hija de Jefté, que ella como una joven que entendía que su vida era una vida con propósito de casarse, de engendrar hijos, de tener una vida familiar, pero que no lo iba a poder hacer. Ella empezó a llorar y marcó su amargura, buscó en el llanto, en el desahogo, ¿verdad?, eliminar esa frustración de su vida. Pero cuando miramos la contraposición de muchos cristianos, que tienen la oportunidad, si bien no de congregarse, pero tienen la libertad de buscar a Dios en sus casas, de leer la palabra, de meterse con Dios, de buscar un cambio, tratar de revertir lo que de alguna manera el diablo quiere establecer en sus vidas y no lo hace. No toman tiempo de oración, no toman tiempo de buscar la presencia de Dios, ni siquiera a veces para congregarse, sino como cristiano mismo. Cuando una persona ve que siendo cristiano no gana almas, no trae a alguien a los pies de Cristo, no logra evangelizar, no puede testificar del Señor, es un motivo para lamentarse. Pero mucha gente lo toma con una indiferencia total en sus vidas. Lo ve hasta normal. Que no predique, que no testifique, que a nadie le hable de Cristo, lo asume con tanta libertad. Sin embargo, esta joven lo asumió con un dolor terrible y quiera el Señor en este tiempo poder despertar nuestras conciencias para que busquemos la presencia de Dios,
para que nos metamos con el Señor y le podamos decir a Dios: Señor, tú permitiste que yo conozca tu palabra, no para que yo sea solamente el único que lo entienda, sino para que también mis compañeros, mis amigos, te conozcan a ti, Señor. Yo quiero ser una vida que engendre vida. Decirle a Dios: yo quiero ser una vida que engendre tu gloria en otros corazones, en otras almas, en otras personas, y lamentar y buscar eso en nuestra vida, en la presencia de Dios. Hoy necesitamos, ¿verdad? Como alguien dijo alguna vez, hombres y mujeres que suban al monte a llorar, a buscar la presencia de Dios, como dice la palabra, ¿verdad? Si bien la iglesia no puede ir al templo como tal, como a un edificio mirado como templo, sino que es una estructura, porque el templo es la iglesia, el templo es usted, el templo soy yo. El Espíritu Santo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Cuando entendemos que en nuestra vida está la oportunidad de subir y buscar la presencia de Dios, como dice la palabra del Señor: acercaos pues al trono de la gracia para hallar socorro en el tiempo oportuno. Realmente que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a buscar la presencia de Dios, a llorar en la presencia del Señor, buscando una respuesta, buscando que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, que no muramos en la virginidad de los propósitos de Dios, que no muramos vírgenes en los propósitos del Señor, ¿verdad? Sino que realmente demos a luz aquello por el cual Dios nos ha establecido en la tierra, para que el propósito de Dios, ¿verdad?, se cumpla en nosotros. La palabra de Dios dice que a cada uno de nosotros Dios nos marcó para que seamos bendecidos, y para que seamos bendición. Y cuando miramos en nuestra vida de que quizás somos buenas personas para otro, podemos dialogar, podemos conversar con mucha gente, pero que esa gente no viene a Cristo, de eso debe ser un motivo de búsqueda en nuestra vida de la presencia de Dios. Porque el diablo siempre, de una y de otra manera, querrá bloquear los planes de Dios con nuestras vidas. Por eso es necesario que en este tiempo podamos nosotros acudir al monte de la presencia de Dios, al monte de Dios, y llorar si es necesario, ¿verdad?, nuestra virginidad. Podamos entender y decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú uses mi vida, que tú me des tu gracia. Yo quiero, Señor, que las almas te conozcan. Yo quiero, Señor, que fulano de tal pueda entender que tú le amas. Señor, mira su soledad, mira su angustia, mira el dolor que está viviendo, mira la frustración que hay en su alma, mira el vacío que hay en su corazón. Yo te ruego que tú me ayudes, me dé la gracia para hablarle de ti, Señor, para hablarle de tu palabra. A verdad, porque muchas veces queremos que alguien con el cual nosotros tenemos ciertas relaciones sean los que conozcan a Cristo, y lo demás el diablo nos hace sentir que no son tan importantes, que no es tan necesario. O a veces oramos y lloramos por nuestra situación, por nuestra necesidad personal, pero no tenemos la sensibilidad de llorar por la necesidad del otro. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa capacidad de llorar en nuestra vida y por nuestra vida, para que los planes de Dios se cumplan en nosotros, que no muramos vírgenes en el propósito divino. Porque cuando miramos la palabra, el diablo siempre querrá impedir que nosotros demos a luz los planes de Dios. Cuando miramos el libro de los Hechos, el capítulo 4, encontramos que Herodes metió a preso a Juan y a Pedro, o a Jacobo, ¿verdad? Y a Pedro. Y entonces dice la palabra que mandó matar a Jacobo. Y como Herodes vio que esto le agradó a la gente, a la multitud, planificó también matar a Pedro. Pero que la iglesia, que no se podía reunir, que no se podía congregar, hacían oración sin cesar por Pedro en la casa de un hermano, y empezaron a orar y a orar y a orar y a revertir, ¿verdad?, aquel dictamen en lo espiritual, ¿verdad?, en la vida de Herodes. Y ellos empezaron a clamar al Señor de tal manera que Dios mandó su ángel. Y aunque Pedro estaba en la cárcel de más adentro y vigilado por 4 soldados, ¿verdad?, y está en una cárcel sumamente segura,
y filas de 4 soldados hasta llegar al último, a lo más profundo de la celda. Sin embargo, allí entró el ángel del Señor y rompió las cadenas que había en las manos y en los pies de Pedro y lo sacó y le abrió la puerta de la cárcel. Y Pedro llegó a la casa de este hermano donde estaban orando por él. Alabado sea el Señor. Esa iglesia entendió, ¿verdad?, que habían dictámenes en contra de la iglesia. Y cuando Pedro llega a ese lugar, una vez más oraron al Señor y dijeron: oh Señor, mira las amenazas del pueblo de Herodes y Poncio Pilato y el pueblo de Israel. Mira sus amenazas. Pero mientras tú miras sus amenazas, permite que nuestra vida y a través de nuestra vida se hagan milagros, maravillas, sanidades y cosas gloriosas en el nombre de Jesús. Ellos, a pesar de la adversidad, querían que viniera una respuesta de Dios para que la gloria de Dios se manifestase en las personas. No se quedaron con el dictamen, no se quedaron con la orden de que Herodes decía ya no se puede predicar la palabra. No, ellos se volcaron a orar y a buscar de la presencia de Dios y Dios se glorificó. Y la palabra dice que el Espíritu Santo descendió y a todos los llenó con su poder y su gracia. Esa iglesia había entendido que tenía un propósito de Dios. Había entendido que tenía un plan de Dios en ellos. Esos hermanos entendieron que Dios había permitido que ellos sean levantados con un plan del Señor en sus vidas para que otros sean bendecidos. Por eso que el Señor nos ayude en este tiempo. Para que nosotros podamos entender que hay un camino que revierte las situaciones adversas, que es la búsqueda de la presencia de Dios. Que podamos tomar como ejemplo a esta joven que no se rebela contra la palabra, pero que ella llora su virginidad, que ella llora el no poder engendrar. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos también sentir ese dolor de nuestra propia vida cuando entendemos que hay planes de Dios que no se están cumpliendo nosotros y podamos llorar en la presencia de Dios. Podamos buscar el rostro de Dios para que realmente en este tiempo la presencia del Señor nos ayude y nosotros podamos dar a luz la gloria de Dios en otros corazones. Realmente es tan impactante ver cuando miramos hoy la vida de muchos cristianos que no siguen el camino que la palabra del Señor quiere, que se conforma, cristianos conformistas, que le culpan a la situación de su estado caótico espiritual. Y el diablo se encargó de que también mucha gente llamada cristiana usara la oración como un medio de castigo para sus hijos, que decía: si te portas mal te voy a mandar a orar, si te portas mal te voy a mandar a orar. Y hoy mucha gente no ora, no busca a Dios porque entienden que la oración es como un castigo. No lo orientaron a decirle lo contrario, que la oración es la que te da respuesta. Que en la dificultad la oración es la que mueve la mano del Señor. Hay mucha gente llamada cristiana que sus hijos nunca le vieron orar en su casa. Nunca le vieron leer la Biblia y son padres cristianos, pero nunca sus hijos la han visto orar. Nunca sus hijos la han visto leer la palabra en sus casas, estudiar la palabra. Solamente en el templo un ratito cuando iban y ahí oraban y listo, ahí está la vida cristiana completa. Pero no es así. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que seguir el énfasis de la palabra, entendiendo que la oración es lo que trae respuesta. Entendiendo que la oración es la que mueve la mano de Dios. Tenemos que motivarnos a buscar la presencia del Señor. Con dolor a veces se contempla y a veces hay cristianos en la casa, pero uno va a una iglesia, otro va a otra y todos oran por separado, y eso es lo que el diablo quiere, que aún la familia, que son cristianos, cada uno ore en su lugar predilecto. Pero sin embargo la Biblia nos habla de que debemos orar juntos, los unos por los otros, buscando la presencia de Dios. Muchas cosas van a cambiar si nosotros buscamos la presencia de Dios como un cuerpo, como una iglesia, entre hombres y mujeres, abocado a un solo objetivo, a un solo propósito, que es ver la gloria de Dios, sentir la gloria del Señor, sentir la respuesta de Dios.
Cuando podemos entender de decir a alguien, ore por mí, estoy pasando por un momento difícil, no puedo vencer esta adversidad, no puedo vencer esta situación, me está ahogando este problema, me está ahogando esta situación, ayúdame a orar, acompáñame a orar, ora por mí. Y cuando empezamos a orar, la mano de Dios se mueve. Hoy hay una iglesia conformista en muchos lugares del mundo, muchas vidas cristianas que no buscan a Dios, que no oran al Señor, que descansan en el pastor. Tiene un problema, pastor, tengo un problema, quiero que ore por mí. Tiene una dificultad, pastor, tengo una dificultad, quiero que ore por mí. Pero esa iglesia no ora por el pastor. Esa iglesia no busca a Dios por el pastor. Y hoy estamos viendo los resultados de que esa iglesia no ora por el pastor, y estamos escuchando y estamos siendo testigos de la muerte, no de un pastor, sino de varios pastores que están muriendo por infarto, por diferentes situaciones, porque la iglesia los ha dejado solo. Al contrario de la iglesia primitiva, que buscaba la presencia de Dios para que Dios libre a sus pastores de la adversidad y de la persecución de las tinieblas. Y Dios traía respuesta, y Dios libraba a los líderes, a los pastores. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender en este tiempo que es el momento de subir al monte y buscar el rostro del Señor, buscar la presencia de Dios, no conformarnos, no quedarnos en la indolencia, no quedarnos con el conformismo, no quedarnos con solamente ya no me puedo congregar y listo, no, sino que nos aboquemos a buscar la presencia de Dios. Hoy hay una circunstancia y una situación en muchas vidas que el doctor le dice, bueno, tiene cáncer y se va a morir. Y muchos hermanos dicen, bueno, ¿y qué va a hacer? Ya tiene cáncer, ya se va a morir. Pero no busca en la presencia de Dios que Dios revierta ese cáncer. No busca en la presencia de Dios que Dios cambie la situación. No busca en la presencia de Dios que Dios provea un milagro para esa vida. Porque la iglesia se alejó de los milagros, porque se alejó de la oración. La oración es la que nos acerca a los milagros. La oración es la que nos relaciona con la respuesta de Dios. Por eso dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Hoy no nos podemos quedar con la respuesta y una esperanza del médico, porque el médico es limitado. Dios es el único ilimitado, Dios es el único infinito. Hoy tenemos que aferrarnos más que nunca en la respuesta que trae el cielo para nuestra vida como cristianos, para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos dé la gracia, que tanto la iglesia como los pastores podamos abocarnos a subir al monte y a llorar la virginidad de nuestra vida, a llorar la falta de respuesta, a llorar la falta de milagro, a llorar la falta de intervención divina, a llorar la falta del mover del poder de Dios, que nosotros podamos llorar con angustia y con tristeza, pero con esperanza, buscando la presencia de Dios, creyendo que Dios va a responder si nos ponemos a orar. Como dice el coro, si nos ponemos a orar, este lugar tiembla. Si nos ponemos a orar, seremos llenos del Espíritu Santo, hablaremos nuevas lenguas, decía el coro, que hoy ya no se canta en las iglesias. Porque las iglesias se volcó a los grandes eventos, a los grandes conciertos. La iglesia aprendió a cantar, pero no aprendió a orar. Y lo sustentable en la vida cristiana, lo que sustenta una vida espiritual, no es solamente el canto, es la búsqueda de la presencia de Dios. Es la oración, es la comunión con Cristo de la gloria. Porque Jesús dijo, si algo pide al Padre en mi nombre, por el Padre que está en los cielos será hecho. Que nosotros les podamos decir a Dios, yo no me quiero morir, Señor, sin dar a luz lo que tú tienes para mi vida. Yo no me quiero morir sin que esa persona que está predestinada a ser salva a través de mi vida sea salva, Señor. Yo no quiero morirme sin que ese niño te conozca, Señor. Yo no quiero morirme sin que ese hermano sea sanado a través de mi vida. Yo no quiero morirme antes del tiempo y no quiero morirme virgen en tus propósitos. Yo quiero dar a luz tus planes, Señor. Yo quiero dar a luz tu gloria. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que traiga sobre mi vida una respuesta. Sácame en tu victoria. Yo no puedo contra esto, pero tú puedes, Señor. Tú puedes ayudarme. Tú puedes transformar la circunstancia.
Y es lo que Dios quiere, que nosotros actuemos y busquemos su rostro. Porque qué triste será aquel día que cada hombre y cada mujer se presente en la presencia de Dios, porque todos tendremos que hacerlo. Y nos presentamos con las manos vacías. Nos presentamos con las manos vacías, solamente con nuestra salvación. Cuando Dios nos ha levantado para ser un canal de mucha bendición para muchas vidas. Pero qué lindo será aquel día cuando cada hombre y cada mujer se presente delante de Dios y podamos decirle al Señor: Señor, con tu ayuda, Él te conoció. Aquí fulano aceptó a Cristo, mengano fue sanado cuando oré por él en tu nombre. Esta persona, el Señor, abrió su corazón para ti. Y nos presentamos ante Dios con almas redimidas en nuestras manos, como testimonio de aquel que nos salvó y del fruto de la salvación de nuestra alma. Otros también llegan a la presencia del Señor. Por eso que el Señor nos ayude y nosotros podamos ser movidos por Dios a buscar su rostro, a buscar su presencia, a no esperar un momento amargo en nuestra vida para ir a orar, sino ahora que tenemos esta libertad, poder buscar en la presencia de Dios la respuesta y los milagros que nuestra vida necesita. Esta joven no podía revertir lo que su padre había prometido, no quiso revertir. Aceptó la victoria y el compromiso de su padre, pero no dejó un ejemplo, no dejó un testimonio, que ella lloró su virginidad. Y fue tan fuerte esto en la ciudad que otras mujeres y otras doncellas todos los años subían a llorar la virginidad de esta joven. No por una hora, no por unos minutos, por días, 4 días, dice, subían a llorar las doncellas la virginidad de la hija de Jefté. Fue tan impactante lo que hizo esta joven, fue tan tremendo el dolor, que yo creo que la gente la escuchaba en la noche o el día llorando. No comía, no dormía quizás, sino que lloraba en los montes y la gente la escuchaba llorar su angustia. Hoy mucha gente cuando ora, el diablo dice: no, ora despacito, total Dios escucha los secretos, es cierto. Pero cuando Jesús oró en el Getsemaní, a 50 metros, dice la palabra, los discípulos le escuchaban llorar, clamar y gemir y decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y los discípulos le escucharon llorar y marcó sus vidas. Y así la gente en la ciudad de Jefté escucharon a su hija llorar y marcó sus vidas de tal manera que por años, todos los años, la gente subía a llorar, las mujeres, las doncellas, por 4 días. Imagínense lo que Dios hará si nos disponemos a orar un día entero nomás en la presencia de Dios. Yo conozco iglesias que en el siglo pasado eran iglesias fuertes, crecían por cientos cada año, iglesias de oración, iglesias que buscaban la presencia de Dios, iglesias que querían ver la gloria de Dios y tenían días dedicados a la oración, cultos enteros dedicados a la oración y la búsqueda de Dios. Pero luego se fueron alejando y alejando y alejando de a poquito. Y el diablo le puso un nombre a ese alejamiento: iglesias progresivas. Iglesias progresivas, más modernas, no tan anticuadas, no tan ligadas a orar de rodillas, no están ligadas a tener un culto de oración. No, ahora vamos a cantar nomás. Dios se mueve en la alabanza y puro cántico y 15 minutos de predicación. Y hoy la iglesia está sin fuerza ante este problema terrible. Por eso que el Señor nos ayuda a volver a la búsqueda de la oración y podamos programarnos para tener culto donde solamente nos dediquemos a buscar el rostro de Dios. Y no veamos los cultos como una imposición,
sino como un canal de bendición, como un motivo de alegría y de gozo. Qué bueno, puedo hablar con Dios. Podré buscar su rostro, podré buscar una respuesta en la oración. Aleluya. Por eso que el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Porque lo que el diablo quiere es que tú y yo nos alejemos de la oración. Lo que el diablo quiere es que tú y yo dejemos de orar. Dejemos la búsqueda de la presencia de Dios. Porque entonces no tendremos ahorro en nuestra vida. No tendremos ahorro espiritual en nuestra alma. Y cuando querramos una respuesta inmediata del Señor, o cuando querramos una respuesta de Dios, tendremos que recién empezar a buscarlo. Es como aquel que quiere cobrar un cheque sin haber ahorrado en la vida. Por eso que el Señor nos ayude a mantener nuestra comunión con Dios, a tener un camino de oración en nuestra vida. La iglesia de esta nación aquí en Chile en el siglo pasado, cuando salían a testificar y a la gente no le gustaba el evangelio y los apedreaban y muchos de ellos eran heridos en sus cabezas por causa de los golpes o las piedras, cuando volvían al templo, ponían a ese hermano que había sido herido en su cabeza y empezaban a orar. Y hasta que la herida no se cerraba literalmente por el milagro de Dios, no dejaban de orar. Ese era el camino de la iglesia. Por eso que Chile fue conocido por el avivamiento de 1909, por la mano poderosa de Dios que se movió ilimitadamente. No tenía límite para los milagros y la salvación de las almas. Que en 3 meses levantaron más de 100 iglesias en esta región. Levantaron cientos de iglesias, hombres sencillos, hombres rústicos, pero que conocían el camino más glorioso y más precioso, que es el camino de la oración. Hombres que querían ver la mano de Dios. Hombres que no querían morir vírgenes en el propósito. Pero el diablo quiere que tú y yo muramos vírgenes en el propósito divino. Que nunca demos a luz nada de la gloria de Dios. Que demos a luz todos nuestros proyectos humanos. Qué lindo nuestra empresa, mi negocio, mi profesión, qué lindo, pero son proyectos que quedarán aquí el día que tú y yo nos muramos. Lo único que llevaremos es el servicio para Dios. Lo único que presentaremos en la eternidad es lo que hicimos para Cristo. Los títulos, los autos, las casas quedarán aquí. Ningún millonario se llevó ni un centavo en la tumba o cuando se murió para el cielo. Fueron enterrados en cajones muy bonitos, en panteones muy elegantes, en ceremonias muy aparentemente gloriosas con grandes personajes, pero estaba muerto. Estaba muerto y no podía hacer nada con sus millones y millones de dólares. Nada se llevó. A lo mejor se llevó una gran deuda con el Cristo de la gloria. Pero que el Señor nos ayude a que nosotros podamos buscar, a dar a luz los propósitos del Señor. Que quiera Dios ayudarnos a cada uno de nosotros y podamos recordar a la hija de Jefté. Ella lloró porque no podía dar a luz, porque no se pudo casar, porque ella sabía y tenía esperanza de casarse quizás, de tener una familia, de tener hijos, pero nada de eso pudo hacerlo. Y lloró durante meses. Y Dios tiene planes contigo y conmigo. Pero que el Señor nos ayude y podamos ver este ejemplo como algo que nos motive, que desafíe nuestra vida y podamos decir: yo voy a buscar a Dios y voy a buscar su rostro y voy a buscar su presencia para que fulano conozca a Cristo, para que esta persona le conozca y le ame y glorifique el nombre del Señor. Amén. Le voy a pedir a Dios que no me permita morir sin antes ver su gloria fluir.
Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos. Gracias, Jesús. Porque tú eres real. Te bendecimos. Porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias. Y en tus manos de poder, Señor, yo pongo cada vida, cada hombre, cada mujer que escucha esta palabra. Gloria. Que sea en tus manos, Señor, ayudándole, Gracias, Jesús. Aleluya. impulsando su vida, Señor amado. Gracias, Jesús. Para que no muera en el génesis, Señor, de su existencia, sino que pueda llevar adelante cada uno de tus planes. Aquellos que tienen un llamado, Señor, en sus vidas. Aquellos que tienen un llamado en su corazón, Señor. Aquellos que tienen un llamado en su alma. Aquellos, Señor, que te han conocido. Señor, que cada uno de ellos pueda cumplir el plan que tú tienes con ellos. Que cada uno de nosotros podamos llorar en tu presencia, Señor, cuando vemos que los planes no se están cumpliendo. Cuando vemos que las vidas no se están salvando. Cuando hoy vemos, Señor, que cientos de pastores están muriendo. Y decimos, es que por causa del COVID, es por la pandemia, es por el virus, y no es así. Es por el silencio de la iglesia. Es porque no buscamos tu rostro. Es porque no buscamos que tú muevas tu mano, Señor. Oh, Dios mío, por eso clamamos a ti. Que tu mano se mueva, Señor.